Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Cafeteando con el Padre Lalo, un episodio más. Hoy, 28 de abril del 2021. Que Dios nos los bendiga muchísimo, que esté con ustedes en este lindo día de primavera aquí en el en el este de Estados Unidos. Un gusto que estén conmigo compartiendo de una tacita de café y también pues de nuestra fe. Hoy tenemos preguntas interesantes, algunas muy básicas, pero que no dejan de ser importantes para refrescarnos y para aprender aquellos que tengamos ciertas dudas al respecto. Vamos a iniciar como siempre con nuestra oración y antes de ello pues decirles que en la casa estoy teniendo problemas con el internet, vinieron los de la compañía, hicieron unos cambios y ahí tengo un fraile abajo que estuvo cambiando los aparatos y entonces nada más lo conectamos como para poder yo grabar este episodio, pero si el internet algo se viene abajo y tengo que salir antes de tiempo, se cayó el internet, les pido las disculpas de antemano. Estamos en una completa prueba de cuestiones que se están haciendo en la casa con respecto a la compañía de internet, entonces no quise cancelar el episodio a ver cómo nos va. Pero de una vez que sepan que si hay alguna interferencia o algo es por eso, por la cuestión del internet. Entonces, de una vez avisándoles prematuramente por si algo sucede. Esperemos que no, pero si sucede, pues cancelaría, se pospondría el episodio y lo continuaríamos la próxima semana. Son cosas fuera completamente del control de este servidor. Dispongámonos a nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día hermoso que nos regalas, por el don de la vida, por congregarnos por medio de la tecnología, de poder unir gente de muchos lugares del mundo como familia, juntos creciendo por nuestra fe cristiana católica. Ayúdanos, fortalécenos con tu espíritu, que sigamos viviendo este ambiente lindo de la Pascua, reconociendo que nuestro Señor ha resucitado y sobre todo que está vivo, que sigue vivo en nuestros corazones y en la vida y por medio de nuestras acciones como hijos e hijas de Dios. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y danos la disposición siempre para aprender y crecer, a ser buenos discípulos y discípulas y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces continuamos con el cafecito. Tengo varios mensajitos aquí en el banner de los comentarios. Vamos a ver quiénes están. Al inicio puse que estaba pues ahí Marisol, estaba Evelyn. Vamos a ver, yo los voy poniendo acá y ustedes también. Arturo Álvarez dice saludos desde Houston, Padre Lalo, Dios lo bendiga y saludos a los hermanos que están conectados. Gracias. Dice Danesca Pineda, feliz tarde, muchas bendiciones, Padre Lalo. Eloisa, saludes, Padre, un abrazo igualmente. Aquí tenemos a Gliselda que nos dice también bendiciones. Blanca Castro conectado. Tenemos a Otto Pérez, dice paz y bien, saludos. Tenemos a Lila Welches, Cristi Vázquez. Tenemos a Blanca también Castro, el gusto es mío, Padre, saludos. Bueno, gente linda que está con nosotros conectados. Un gran gusto que estén siempre pues juntos como familia. Gabriela también, Gaby Díaz Turcios, dice saludos, feliz tarde. Bueno, vamos a entrar en tema porque por aquello que si el internet se cae o algo es mejor darle de una vez el inicio completamente y que no nos agarre puros saludos y no podamos decir nada de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Desde la semana pasada teníamos una pregunta que no pude contestar porque el programa pasado estuvo muy interesante con la presencia de nuestra querida amiga Margarita Murillo, que mucha gente pues les agradó, les gustó, que dicha, me alegra muchísimo, eso es lo que se trata. Y pues hoy pues no tenemos ningún invitado más que este servidor que está aquí al frente de ustedes, pero hay varias preguntitas que son interesantes.
Estas que tengo acá son como 7 preguntas, pero son breves porque todas son en base a mi persona. Fueron preguntas prácticamente de mi vida o de mi persona, de mi ministerio, y pues vamos a contestarlas y quizá pues algunos otros también haya estado con esa duda o con ese pendiente o con esa curiosidad. Y vamos pues a tratar de dialogar, estar entre nosotros juntos en este bonito momento en que nos encontramos. Dice la pregunta número 1 de este grupo de preguntas: ¿qué hacen los frailes franciscanos en su tiempo libre? Y eso varía de acuerdo al fraile. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Lo mismo que cualquier otra persona haría en el tiempo libre, lo mismo que haría un fraile franciscano. Recuérdese que somos seres humanos igual que ustedes. Somos personas con gustos, con hobbies y pues todo depende de la personalidad. El hecho de que sea fraile, que sea religioso, que sea sacerdote, no va a quitarme mi personalidad, mis gustos, las cosas que a mí me agradan, de recrearme sanamente como cualquier otra persona si estuviese casado, si estuviese soltero, no fuese religioso o no fuese sacerdote. De la misma forma, igual seguiría gustándome esas cosas. Yo no puedo contestar por otros frailes, porque no soy los otros frailes. Yo puedo decir que para mí en el tiempo libre, ¿qué hace Padre Lalo en su tiempo libre? Bueno, de todas las semanas, perdón, de todos los días de la semana, solo tenemos un día libre y varía de acuerdo a cómo usted lo escoja y de acuerdo a los hermanos con los cuales usted viva en la casa. Entonces nos ponemos de acuerdo siempre que hay una nueva fraternidad. Lo primero que se hace es visualizar entre todos cuál día escoge cada uno. Yo siempre he tenido los lunes como mi día libre. Siempre los fines de semana son los días más ocupados por las cuestiones de las celebraciones litúrgicas entre el sábado y el domingo. Y cuando llegué a esta nueva fraternidad aquí en Triangle, mantuve el mismo lunes, no hubo conflicto con ninguno de los otros frailes. Yo tomo los lunes, otro frailes tiene los miércoles, otro tiene los jueves y otro tiene no toda la semana, sino lo que hace es que pospone una semana y la siguiente toma 2 días en lugar de uno. Y así se va variando. ¿Qué hago yo? Pues normalmente el día libre, siempre igual, me levanto temprano a orar con los hermanos, que siempre rezamos en la mañana, 10 para las 8 más o menos, rezamos nuestros laudes, hacemos nuestra oración como comunidad de frailes en la mañana. Y antes de eso, pues yo ya desayunado, desayuno siempre muy light, siempre me como mi yogur y un poquito de cereales, es mi desayuno, y sobre todo primero es mi taza de café. Obviamente en la mañana, después de levantarme, tender mi cama, lavarme la cara, y es mi taza de café. En la mañana, un yogur, un cereal, oramos en comunidad y después cuando es día de trabajo, pues me voy a la oficina, a la parroquia, o cuando es mi día libre, entonces regreso, que no es tan libre desde que he estado estudiando. ¿Por qué? Entonces, de que he estado estudiando, por lo menos las mañanas de mi día libre, ya no son libres, sino que lo dedico al estudio. Entonces, cuando convivía con el padre Eric, que muchos de ustedes conocen en la otra casa de Silver Spring, cuando yo vivía ahí por 5 años, cuando inicié a estudiar, el mismo padre Eric, que era mi superior en esa casa, me decía: el día libre es día libre también de tus estudios, pero desafortunadamente por todo el quehacer ministerial, por todo, no podía tomar todo el día libre, tenía muchísima lectura y tengo lecturas y todo eso, entonces no puedo tomarme todo el día libre. Entonces, desde que he estado estudiando el doctorado, no puedo decir que tengo un día libre, sino que tengo tarde libre. Entonces, normalmente, después del rezo, desde las 8 de la mañana hasta las 11, 11 y media, generalmente lo tomo para leer de los libros que tengo que leerme para las clases del doctorado. Y ahora que estoy en transición entre las clases y la tesis,
para la tesis. Entonces son 3 horas, 4 horas de lectura y lectura y lectura, obviamente en inglés. Y a veces cuando no es así leer, tengo que escribir obviamente ensayos para las clases o empezar también para la tesis. Entonces, la mañana, el lunes en mi día libre lo dedico al estudio también. Después de ahí, ¿qué hago? Pues me pongo mi short, mi camiseta, me voy a hacer ejercicio. Siempre eso lo hago en el día libre. Trato de siempre tener esa disciplina. Me voy al gimnasio, hago mi rutina, hago unos 30, 45 minutos de cardio, corriendo o bicicleta. Y después de ahí, pues un buen baño sabroso y el resto del día libre. ¿Qué hago? Entre comillas, libre. Me voy a hacer algunas compras de la casa. Voy a Costco a comprar algunas cuestiones de la casa que necesitamos a veces durante la semana o cosas que yo necesito también como comprar mi yogur, mi leche, las cuestiones que yo uso nada más y los demás frailes no. Entonces, generalmente cada uno sus cosas que le gustan de la comida o nada más, entonces mejor cada uno lo compra porque si no después le traen el producto que a uno no le gustaba. Entonces el lunes lo dedico para eso, un par de horas, ir a hacer las compras que necesito de la semana y después normalmente voy al cine. Voy al cine o voy a caminar a un parque o me tomo un buen café en la tarde, me paso a un Starbucks, me tomo un café, me voy a un parque, me siento ahí y agarrar un libro, pero ya de lectura espiritual o personal diferente para leer ya algo, no de las clases, sino para mí. Normalmente eso es lo que hago. Si voy al cine, que me gusta mucho ir y que me costó en los inicios tener que ir solo porque no me gustaba, pero tuve que acostumbrarme como fraile y esas son las cosas que a veces cuesta un poquito acostumbrarse uno a que en el día libre tienes que hacerlo solo. ¿Por qué? Porque las amistades que tú vas haciendo y vas adquiriendo, en el día que uno tiene libre, la gente está trabajando. Y cuando ellos tienen libre, tú estás bien ocupado, que son los sábados y domingos. Entonces, no se coincide con las amistades que tú tienes. Entonces, tienes que salir, acostumbrarte a salir solo. Y tienes que aprender eso y se va aprendiendo información. Y una persona como yo, que tengo un porcentaje de introvertido y otro extrovertido. En el extrovertido es que necesito estar alrededor de gente. Yo a veces me voy al mall a caminar nada más, a un mall grande aquí cerca queda uno que es un outlet, o si no me voy al Tyson que queda en Arlington, cerca de Arlington, y ahí a caminar y estar viendo tienda, a ver vitrales y cosas que uno no necesita, pero por lo menos y ve gente pasar. Ahora con lo de la pandemia, obviamente, con su mascarilla y nada más caminando. Y a veces son como una hora y resto caminando y así me ayuda a hacer más ejercicio todavía. Y a veces ya espero la hora, 5:30 o algo, voy al cine, que ahora pues a veces he estado en una sala de cine solo yo, nada más. O a veces otra persona por allá con toda la sala de cine para mí solo. Excelente. Y al inicio les decía, cuando estuve en California hace unos 7 años, me costaba muchísimo, me daba una cosa ir al cine yo solo. Qué aburrido, qué pereza. Y me tuve que acostumbrar y ya pues ya estoy acostumbrado. Ya uno empieza a amar y disfrutar su tiempo con uno mismo, con uno mismo. Cuesta. Tienes que entrar, es parte de la formación de poder entrar en ese proceso y que no es un poquito fácil para una persona que le gusta socializar con gente. Entonces, normalmente es eso, salgo del cine 7:30, 8, dependiendo de la hora de la película y regreso a mi casa. Regreso aquí a la casa, normalmente ahora últimamente hago mi laundry, lavo mi ropa en la noche, lunes en la noche y ya a dormir y ya el martes otra vez la rutina normal de trabajo, ministerio y estudio. Pero entre los hobbies, entre las cosas que a mí me gusta en mi tiempo libre cuando hago, puedo tener todo el día y lo disfruto, es el hiking, irme a caminar a las montañas, eso me gusta muchísimo, pero ahí me cuesta un poquito porque solo no me gusta mucho, me cuesta dar el impulso de hacerlo yo solo, porque hay que salir temprano, hay que irse y como que eso no me motiva y como he tenido que estudiar primero en la mañana, entonces ya en la tarde como quiera hacer hiking al mediodía, 1 de la tarde, como que no, hay que salir temprano. Entonces, eso es algo que me gusta, ya han visto ustedes que me gusta también lo que es pues ejercicio,
me gusta también pues viajar, pero eso no puedo hacerlo en un día libre. Cuando son vacaciones sí me gusta tomar mi tiempo de ir a pasear, ir a la playa, que me gusta mucho, caminar en el mar, eso me apasiona, me encanta, pero no todo el tiempo lo puedo hacer, muy, muy difícil. Cuando salgo de vacaciones visito a mis papás en Costa Rica y de ahí si me voy a la playa o algo, pues ya mis papás están diciendo, pues ya no nos viniste a ver a nosotros, te fuiste. Entonces es un poquito ahí difícil. Uno desea irse un rato a disfrutar, a hacer algo, pero también está la obligación como hijo de estar con sus papás. Ellos lo extrañan a uno, uno lo extraña a ellos, y entonces hay que hacer muy bien el balance de los días de vacaciones. Solo tenemos 3 semanas los frailes de vacaciones en el año. Normalmente no podemos tomar las 3 semanas de un solo. Entonces, normalmente yo tomo 2 semanas y después también separo otra semana. Entonces el tiempo se te va rapidísimo. Pero así es un poquito como lo disfruto. Entre el tiempo libre también, pues es sentarme, estar en una hamaca, me encanta, tomándome mi taza de café, estar en contacto con la naturaleza, eso lo necesito, lo siento, que no puedo estar sin eso, me encantan los árboles, el bosque, la brisa, el mar, como les decía, entonces todo eso me da energía, el poder estar cerca de todo eso, por eso tengo mis plantas acá, de sentirme un poquito en medio de la naturaleza. Me gusta mucho siempre que voy a visitar zoológicos, para estar en contacto con, disfruto muchísimo la fauna, los animales, así es como Padre Lalo hace sus cosas en tiempo libre, que es muy poco el tiempo libre que tengo, entonces no puedo a veces disfrutar de todo eso. La otra preguntita es, ¿cuál es su momento favorito de todos sus años como franciscano y por qué? Si ustedes saben bien, en mi vida, yo primero fui fraile cuando estaba más joven, los 20, en la segunda etapa de los 20 en México. Después tuve que interrumpir mi formación como fraile para estar cerca de mi familia por un asunto personal familiar, y durante 10 años no estuve como religioso, y después fue cuando regresé nuevamente a la vida religiosa. Y entonces tuve que repetir ciertos años específicos de la formación de un religioso como franciscano. Cuando yo estuve en México de novicio, en el noviciado, en Nuestra Señora del Pueblito, en México, en Querétaro, México, el pueblito Querétaro, ese fue el año que yo recuerdo con mayor pasión, mi cercanía, sobre todo a la Santísima Virgen María, y donde crecí muchísimo espiritualmente. Es uno de los años que yo recuerdo más en toda mi vida como franciscano. Fue en México, fue en el pueblito, en Querétaro, y ese año ha sido el favorito año de toda mi vida. Ahí viví y chupé muchísimo de la cultura mexicana. Tienen una tradición hermosísima para las fiestas populares de la Virgen del Pueblito. Hacen devociones lindísimas, hermosas, y la comida y todo. Fue un año grande, aunque en ese año tuve que también tomar decisiones importantes al final del año, pero el que recuerdo con muchísimo cariño, siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y aunque tuve que vivir otro noviciado después aquí en Estados Unidos, el primer noviciado que yo viví en México es el que yo digo, este fue mi noviciado, ese es el que marcó completamente mi amor a la vida religiosa franciscana. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha pasado desde que hizo sus votos y cómo los superó? Bueno, yo hice mis votos, normalmente votos simples se hacen primero, fueron como en el 2012. Después tú los renuevas por 3 o 4 años, y después de ese periodo ya los hace para toda la vida. Son los que llamamos los votos solemnes. El momento más difícil que he pasado yo desde que hice mis votos como fraile en los votos simples, no he tenido así lo más difícil, porque eso fue hace prácticamente 2002, estamos en el 21, hace unos 7 años más o menos, 7, 8 años más, 8, 5, 8, 9 años.
mis votos. Y que haya tenido el momento más difícil, creo que fue hace 2 años, cuando inicié el doctorado, o que no inicié el doctorado, sino que me habían dicho que iniciara el doctorado, que iban a iniciarlo, mis estudios y todo, y me lo pospusieron. Me dijeron, no, todavía no, tienes que hacer ministerio, te vas a quedar haciendo el ministerio en esta parroquia, y fue como un balde de agua. Que me cayó, y después me sentí un poco como defraudado, como que no se había pospuesto lo que me habían dicho, salieron otras cosas primero. Entonces fue un momento de dificultad para la cuestión del voto de obediencia, que es el que más fuerte a veces el ser humano cuesta. Uno a veces dice que es el voto de la castidad, pero no, es el de la obediencia, que otro te diga qué es lo que tienes que hacer y tú tienes que seguirlo y ver a Dios, el Espíritu de Dios trabajar por medio de tus superiores. Es difícil como seres humanos que somos. Y en ese momento pasé un momento bastante difícil, cargado ministerialmente bastante, y que tenía que, no estaba, después inicié a estudiar al mismo tiempo, hacer ministerio, las dos cosas me estresó demasiado, e inclusive eso se repercutió en mi ministerio, en el trato hacia la gente, por el estrés que tenía. Entonces creo que fue un año bastante difícil, pero pasó, sobreviví por la gracia de Dios y aquí estamos. Si pudiera pedirle una cosa a los fieles que tiene bajo su pastoreo, ¿qué les pediría y por qué? Los he dicho siempre, oren por mí. El hecho de que seas fraile, franciscano, que seas sacerdote, sigo siendo un ser humano, sigo siendo un pecador. Y una persona me dijo, padre, deje de estar diciendo que usted es pecador, que recen por usted porque es pecador. Es que no estoy diciendo ninguna mentira, y aunque a esa persona le moleste que yo lo diga, es la realidad. Soy un pecador, así como lo mismo lo hizo el Papa Francisco cuando fue elegido Papa, y lo primero que él pidió también fue oren por mí. ¿Por qué? Porque si todos tenemos tentaciones del enemigo, ahora imagínense una persona que ha querido optar por consagrar su vida a Dios. Si el enemigo trabaja contigo 1 o 3 veces, imagínese cuántas veces trabajará con aquellos que han querido optar por Dios, de consagrar su vida completa a Dios. No está descansando absolutamente hasta no verte caer. Entonces, sigo siendo humano, sigo siendo una persona que me canso, sigo siendo una persona que tengo mi pecado, mi carácter, mis defectos, y que la gente que la cual uno pastorea también le van conociendo esa parte a uno. Le conocen sus virtudes, sus talentos, pero también sus defectos, también su pecado. Entonces, oren por mi conversión diaria, oren por este servidor para que Dios me dé la fuerza, la energía, el amor a mi ministerio, a abrazar siempre a Dios y querer la santidad, poquito a poco cada día. Eso es lo que yo les pido, eso es lo que yo les pido. Oren no solamente por mí, sino por todos sus sacerdotes, por todos sus frailes, por todas las personas que le sirven dentro de la iglesia, para que podamos tener la energía y el amor de poderlo realizar, de que siempre sea Jesucristo el que se enfoque, que no sea mi persona, que no sea yo, sino que sea siempre Jesús al que la persona quiera seguir, y no se enfoquen en una persona, no se enfoquen en mí, simplemente un instrumento que ayuda, claro, me contenta, me alegra de que por medio de mi persona o de mis talentos que Dios me ha dado, que no son míos, sino que son de Dios, eso acerque mucha gente a Dios. Y eso, pues qué dicha que es así, qué dicha que, porque eso se trata de que el ministerio, de uno llevar gente a la presencia de Dios, pero el enfoque, la meta, no soy yo, es Jesucristo, es Dios mismo. Entonces es orar, que oren por mí, para que
siga en el proceso de conversión. La conversión no termina hasta el último segundo de mi vida, que siga progresando. Siempre va a haber algo en que mejorar, siempre va a haber algo en que perfeccionar y siempre pues van a encontrar ustedes ver pecado en este servidor. Y entonces, si no oras por mí, ¿por quién? Entonces, ¿a quién más quiere que les pida? Entonces, eso es lo que yo les pido con toda caridad. ¿Tienen algún pasaje del Evangelio favorito? ¿Y cuál es y por qué? Sí, mi pasaje favorito es el en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y en la parábola del Hijo Pródigo. Ese es el pasaje favorito mío, del Hijo Pródigo. ¿Por qué? Porque es mi vida. Es mi vida. Fui hijo pródigo también. Hubo momentos en mi vida, en mi historia de mi vida, en que fui el hijo pródigo. En el momento en que tuve que levantarme completamente de abajo, totalmente, de darme cuenta en el estado que estaba, lo que había caído y cómo Dios me levantó, cómo Dios me acogió, cómo Dios me dio completamente, me tendió su mano y no me abandonó nunca, siempre agarrado de la Santísima Virgen María. Y siempre que recuerdo eso, se me ponen los ojos como ahorita con lágrimas. ¿Por qué? Porque es cuando has experimentado el amor y la misericordia de Dios. Y hasta que uno no haya experimentado el amor y la misericordia de Dios, no entiende quién es Dios. Y a veces Dios permite que uno llegue hasta lo más bajo para poder uno encontrarse con Dios, como Pablo que se encontró con Dios, Zaqueo que se encontró con Dios, la adúltera que se encontró con Dios. Tanto de estos personajes bíblicos que tuvieron ese encuentro con Jesucristo, todos necesitamos tener ese encuentro con Jesucristo resucitado. Él me levantó, me ayudó a levantarme y aquí estoy. Eso no significa que siga cayendo, eso no significa que me pueda caer nuevamente en el futuro, pero ahí la parábola del hijo pródigo, donde tenemos la figura del Padre, la figura de Dios, que es amor infinito, mi pasaje por excelencia. Ese es el Dios en el que yo creo, ese es en el Dios que yo predico, porque es el Evangelio, ese es el Dios que yo quiero que tú creas y te centres. Es un Dios lleno, lleno, lleno de amor, y que no importa lo que uno haya hecho, Él no deja de amarte. Y eso solamente se dice, se siente y se vive hasta que uno no lo experimente. Dios no es un Dios, un ogro, no es un Dios juez, no es un Dios policía, es un Dios lleno de amor, que nuestra mente y nuestra cabeza no lo puede explicar hasta que uno no lo haya experimentado. Por eso me gusta muchísimo el sacramento de la reconciliación, porque es uno de estos sacramentos donde Dios te da la gracia, donde te abraza, te acoge, te dice que te ama, te dice que no importa que hayas fallado, pero levántate, sigue adelante, que Él te quiere ayudar. Ese es el pasaje mío por excelencia, porque lo viví, porque lo sigo viviendo todos los días de mi vida, en lo que es abrazar el amor infinito de Dios. Y la última preguntita de este grupo de preguntas sobre mí es: ¿le gustaría ser obispo? Hasta que me dio risa cuando veo esta pregunta. Dice: ¿te gustaría ser obispo o papa algún día? ¿Por qué y por qué no? Mi respuesta es muy sencilla: no. No me gustaría ser ni obispo y no me gustaría ser menos papa. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué? Porque mi función es ministerial, es pastoreo. Y es en el pastoreo, sirviendo, haciendo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahorita, de estar en contacto, aunque no pueda con personas, pero estar con ustedes, esto me da energía, que me lleva a trabajo, que tengo que preparar, que tengo que alistar, que tengo que ver las preguntas, y si no las conozco, tengo que investigar, y corra para acá y corra para allá. Pero cuando yo estoy en contacto ya con la gente en el ministerio, eso es lo que me da
vida, es lo que me da la energía, el servicio de ver que gente está teniendo un encuentro con Jesucristo. El ser obispo te lleva más a estar en una oficina, es el aspecto administrativo en que se lleva, porque tiene que estar a cargo de una diócesis, tiene que estar a cargo de la parte de los sacerdotes, de oficina, de problemas con esto, con el otro. Son dolores de cabeza y yo no quiero dolor de cabeza. Si imagínense en una parroquia se tiene dolor de cabeza, ahora imagínense como obispo, que tiene a cargo toda una diócesis, que tiene que cuidarse en lo que habla más todavía que lo que me tengo que cuidar yo, que no podría ir como en Torres ahí en el centro comercial y de todo. ¿Por qué? Porque la gente te juzga, te señala, te dice, mira el obispo, qué sé yo, ya estaría limitado a un montón de cosas. A veces me pregunto, ¿y los obispos a dónde van a cortarse el pelo? O cuando necesitan comprarse un pantalón, ¿cómo hace? ¿A dónde van? Porque todo el mundo los conoce, tienen que ir seguro como a 4 o 5 horas lejano donde nadie los conozca para ir a poderse comprar una camisa o qué sé yo, porque donde vaya, ay, mire el obispo, ahí está, y monseñor o qué sé yo, no andaría con la libertad total. Y si no, si ya estás comprando algo, pues todo el mundo viendo a ver qué fue lo que se compró y todo eso, porque es una figura mucho más pública. A mí no me gustaría ese tipo de vida. Y de papa, mucho menos. Primero que todo, nunca lo voy a hacer. Y ocupas saber muchas lenguas, ocupas tener muchísimo estudio y conocimiento. Imagínense lo que es, no sé cómo hacen el papa para dormir, con todas las situaciones del mundo. Y cuando se es criticado, nunca vas a ver bien, va a haber una parte de la iglesia que no te quiere, que no te gusta la forma en que pastoreas y que te quiere prácticamente fuera de ese ministerio. Tienes que, no sé, no sé sinceramente, bueno, Dios da la gracia, pero no es algo que se busca. Ahora, no es una cuestión de escalar. Acuérdese que no es una cuestión para ser obispo, para ser papa, no es que tú tomas una carrera y estudias. No. No, 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 no. Esa es cuestión del Espíritu Santo, es Dios el que te elige y no hay una carrera. Por ejemplo, para ser sacerdote, pues sí, tienes que pasar al seminario con todas las evaluaciones de formación y de todo, y después te dicen, pues sí, estás apto para ser sacerdote, el obispo de tu diócesis te dice que sí, o el superior de tu orden dice que sí, te ordenan sacerdote. Pero para obispo no es algo que tú vayas a un seminario para estudiar para ser obispo, sino entra dentro de toda una elección que es privada, que son de recomendaciones de otros obispos, que lo hace el nuncio, se manda a Roma y al final el papa es el que, pum, quién es el que va a ser obispo de un lugar o no. Entonces no es algo que tú vayas para estudiar para eso, que algo quiera. Sí, yo sé, conozco que hay sacerdotes y todo que desearían y buscan completamente el buscar esos servicios. Para mí sería un dolor de cabeza. Si la iglesia algún día me lo pidiese, sería por obediencia, porque lo pide la iglesia, pero no porque yo lo ando buscando y queriendo. Ya pierdes el contacto con la gente, el estar entre la gente. Vean al mismo Papa Francisco, que le gustaba estar entre la gente, estar con ellos, y después tienes que estar un poquito, cuesta, entonces tiene que buscar en los momentos para romper con eso, para poder dar esa parte pastoreo, y no lo puedes dar 100%, porque te conviertes en una figura pública más fuerte. Entonces, y sobre todo en la parte administrativa, llevas una carga administrativa más fuerte y eso te lleva a estar en una oficina mucho más tiempo. Y entonces es ahí donde es un poquito difícil y no me gustaría completamente. Entonces, por ese lado mi respuesta es no. Si la iglesia algún día me lo pidiese, por obediencia lo haría y trataría de hacerlo lo mejor que puedo, pero no es algo que yo quiera. Muy bien, esas son las preguntas con respecto a mi persona, que más de uno quizás usted diga, a mí que me importa lo que el padre Lalo viva o qué gustos tiene, pero bueno, ¿qué me va a ayudar a mí en mi crecimiento de fe? Dirá alguna persona, pero bueno, a una persona mandó esas preguntas y yo quiero ser respetuoso con las preguntas y por eso las estoy contestando. Bueno, otra pregunta que llegó por ahí es, ¿cuál es la respuesta de la iglesia ante los episodios como el de los alborotadores del Capitolio, que sucedió el 6 de enero,
o su postura respecto de organizaciones de milicias antigubernamentales de extrema derecha estadounidenses como el Oath Keepers. Primero, para informar un poquito qué es el Oath Keepers. Recuerden que esta es una agrupación, es una organización de una milicia antigubernamental estadounidense aquí en Estados Unidos que está formada por militares, policías, socorristas, actuales y anteriores, o sea, que pueden haber sido que fueron policías anteriormente o que fueron militares anteriormente, que son actualmente en esos puestos o que fueron y ya están retirados y que se comprometen, según ellos, esta organización, a hacer cumplir o ellos juran, hacen su juramento de que todos estos militares y policías hacen el juramento con el fin de defender la Constitución contra todo enemigo extranjero o nacional que atente contra la Constitución. Eso es supuestamente lo que ellos dicen. Eso es extremista completamente de derecho conservador, un extremismo conservador totalmente a la ley, a la Constitución, de defensa total, anima a sus miembros incluso a desobedecer las órdenes que crean que violen una constitución. Entonces, si hay un poder dentro del gobierno que, según los criterios de ello, atenta contra la constitución, ellos están en la obligación incluso de desobedecer esas órdenes. Eso es lo que administra. Entonces, muchos de los grupos que ustedes vieron en este evento del atentado contra el Capitolio, había grupos de este tipo de personas, de estas milicias antigubernamentales. Y en ese aspecto, ¿cuál es la posición de la Iglesia? La pregunta que la persona nos envía. Y con esto quiero leer lo que el Papa Francisco dijo 2 o 3 días después de los disturbios en el Capitolio. El Papa, pues, voz de la Iglesia, y es para expresar en resumen prácticamente pues cuál es la posición de la Iglesia. La Iglesia nos ha sacado una posición total específica para eso. ¿Por qué? Porque primero, la Iglesia es no violencia, es el mensaje del Evangelio. La Iglesia continúa la misión de Jesucristo, y la misión de Jesucristo que predicó Jesucristo fue la paz, la armonía, el perdón, el diálogo, la reconciliación. Entonces, su santidad dice que habló por primera vez sobre lo que había ocurrido en Washington, en la capital, y dijo que se había impactado del ataque hacia la democracia del país de Estados Unidos. Y el Papa Francisco dijo ese sábado posterior al este atentado al Capitolio que las personas que actúan en contra de la democracia deben ser condenadas, o esos actos deben de ser condenados. Dice, los disturbios del Capitolio deben de ser condenados, o sea, no, eso no está bien, no está permitido. El usar la violencia como medio no está bien, sin importar quiénes sean, sin importar que deberían extraerse lecciones, dice, aprender de esto para, a partir del ataque de esta manera del Capitolio, aprender para el futuro qué hay que hacer. Entonces, es en el sentido que dice, quedó impactado porque son personas tan disciplinadas en democracia, los estadounidenses, dijo el pontífice en el canal de noticiero de italiano Canal 5, en sus primeros comentarios públicos. 5 personas murieron y él oró también por esos difuntos. La posición de la Iglesia es una posición de paz, es una posición de no violencia, de no odio, y que es lo que nos debe a nosotros siempre ondear. Siempre la Iglesia es anunciar el Evangelio, y el Evangelio es siempre no a la violencia, no hará violencia. Cualquier acto violento, la Iglesia va a decir, esa no es la forma, esa no es la forma, el diálogo, la comunicación es la forma. Y no me escuchan, seguir hablando, seguir diciendo, pero no es la violencia. Violencia
La violencia contra violencia y violencia engendra violencia. Y ese no es el método del Evangelio. Jesucristo no aplica la violencia y el Papa Francisco manifestó, gracias a Dios, que esto ha salido a la luz, ya que ha existido esto, es posible verlo claramente, ahora hay que combatirlo. Dice, sí, esto debe ser condenado, la acción, no importa quién esté involucrado, no importa si es una persona muy importante o no es tan importante, eso no puede ser permitido que pase en nuestra vivencia como personas, como seres humanos, utilizar actos de violencia. Ok, bueno, entonces eso con respecto a esa parte, voy a poner esto por aquí y viene otra. Debemos seguir celebrando o recordando los cumpleaños de los seres queridos cuando ya han fallecido. Esta pregunta está interesante y para nosotros, sobre todo los latinos de nuestra cultura, que siempre seguimos recordando que es bueno recordar a nuestros seres queridos, siguen vivos en la presencia de Dios. Nosotros somos la iglesia peregrina, estamos de peregrinaje. Está la iglesia triunfante, que ya están gozando de la presencia de Dios, y la iglesia purgante, que es la que está todavía purgando en el purgatorio. Para nosotros es importante siempre recordar a nuestros seres queridos, a todos ellos que creemos firmemente que están en la presencia de Dios. Y entonces dice, debemos seguir, no es un mandato. Cuando nosotros, ¿por qué celebramos los cumpleaños? Porque celebramos la vida. Cumpleaños es celebrar la vida de esa persona, es celebrar el regalo de la vida que Dios nos da por medio de esa persona. Es lo que hacemos celebrar en un cumpleaños. Cuando celebramos el cumpleaños de una persona es decirle gracias a Dios por el regalo de la vida de esa persona. Entonces se hace en vida. Se hace en vida. Mi consejo diría, celebren, bendigan o ¿cómo se llama esto? Feliciten a las personas cuando cumplen años, ahora que están en vida. Cuando han fallecido, yo no siento que, dice porque debemos, no es una obligación tener que celebrar los cumpleaños, porque ya está en una dimensión distinta, está en la dimensión de la presencia de Dios, de la eternidad. Celebramos los cumpleaños en nuestra vida terrenal, porque en la vida terrenal vivimos bajo el tiempo y el espacio. Vivimos en un tiempo específico, en un espacio específico. En la vida eterna, en donde está Dios, los ángeles, los santos, los fallecidos, todo. Eso hablamos de la dimensión eterna. Eterna es, no hay principio, no hay un fin, es un eterno presente. Entonces, ahí no hay cumpleaños de nada, porque no hay tiempo. El tiempo lo vivimos nosotros, seres que vivimos bajo el tiempo y el espacio. Entonces, el celebrar, pero nos ayuda a nosotros para recordar a esa persona por un ser querido. Entonces, si eso te ayuda a ti para recordar la memoria de esa persona, de tu papá, de tu hermana que falleció, pues hazlo. Pero no, ya está en otra dimensión completamente distinto. Ya no está cumpliendo más años. ¿Por qué? Porque está en la dimensión eterna. La dimensión eterna ya no hay tiempo, ya no hay cuestión de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, es como que no tiene, en los cumpleaños tiene sentido en nuestra vida cuando la persona está viva. Cuando está viva es cuando tenemos que celebrar esos cumpleaños, porque 1 año más de vida que el Señor te da, 1 año más de vida que el Señor te dio entre nosotros, que nos ha regalado tu presencia, tus dones entre nosotros. Y gracias, feliz cumpleaños, feliz porque Dios nos ha regalado estar contigo por 1 año más. Felicidades y gracias Dios por este año más de vida de esta persona. Tiene un sentido de celebrar 1 año más de ese regalo de vida que está. Pero un hermano que ya pasó a la dimensión eterna, que ya ha fallecido, ya no está entre nosotros físicamente,
Entonces, el sentido de celebrar ese año entre nosotros no tiene, porque ya no está entre nosotros. Entonces, es un poquito como que no, cumpleaños se celebra en vida. Como están estos poemas que dice en vida, en vida, en vida. Es en vida que manda flores, es en vida que manda, no cuando ya has fallecido, sino cuando estás en la vida. Entonces, por ese lado, yo no diría que debemos, dice, debe seguir celebrándose, yo diría no, pero hay un respeto. Si la persona cree que tiene que seguir haciéndolo, yo no le voy a decir que no lo celebra, que no quiera pedir en una misa por esa alma, por esa persona que quiera pedir, pero no necesariamente tiene que ser en un cumpleaños. En cualquier momento puedes recordar a ese ser querido, no tiene que ser en el cumpleaños. Normalmente uno obviamente recuerda esas fechas importantes a los seres queridos. Recuerda el día del cumpleaños porque es el día en que nació, recuerda obviamente en Navidad, recuerda el Día de la Madre si fue la mamá que falleció, porque son fechas específicas que a nosotros como personas que tenemos sentimientos nos recuerdan el cariño y el amor que tenemos a esa persona, pero no es algo como que tengo que. Es lo que quiero recalcar, no es algo que tengo que, y si no lo hago, ¿qué va a pasar? No, no es un tengo que. Si a ti te nace y tú quieres y lo haces, está bien, no tiene nada de malo, pero no es una obligación, no tiene un sentido. Yo te diría, preocúpate por los que están vivos a tu alrededor, por aquellos que todavía caminan contigo y de tu propia vida. Celebra tu vida, que es un regalo de Dios. Ahora que estás vivo, ahora que tu mami está viva, ahora que tu papi está vivo, que tus hijos están vivos, que tus amigos están vivos, es ahora que celebre con ellos este regalo de la vida que Dios te está dando por medio de tus familiares, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos. Es en estos momentos donde celebramos eso y regocijamos ese regalo lindo de la vida. Cuando ya ha fallecido, ha pasado a la dimensión de eterna, ha pasado a la dimensión distinta, ya es otra dimensión muy distinta, donde hay un eterno presente, ahí ya no hay cumpleaños, ya no hay nada de eso porque está en un eterno presente ante Dios. Ok. Y viene otra, que es el título que tenemos en la página sobre la pandemia. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que podemos hacer como católicos en medio de esta pandemia? Específica, dice 3 cosas. Pensando un poquito, es lo siguiente. Primero, acuérdense en el pasaje lindo y que viene en la primera lectura en la primera o en la segunda lectura, no recuerdo muy bien, de las lecturas del domingo que viene, del quinto domingo de Pascua. El mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Resume todos los mandamientos, el mandamiento del amor. El mandamiento del amor completamente resume los 3 primeros en relación con Dios y los 7 siguientes en relación con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana. Si yo amo a mi hermano, no le robo, no le miento, no le deseo, no le hago nada, no le afecto en nada. Entonces, en el sentido de la pandemia, estamos hablando de que yo me pongo o yo sigo las instrucciones de los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo, porque amo a mi hermano, porque quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Y eso es lo que yo recomendaría como primero a mis queridos cristianos católicos, seamos parte de la solución, no seamos parte del problema. Porque a veces en decir yo tengo el derecho, el gobierno no me puede decir qué debo y qué no debo hacer, si uso mascarilla o no la uso, ¿cómo se atreven a decirme? Igual no tenemos que usar el cinturón cuando yo manejo, cuando estoy manejando en el carro, acuerdo con la ley se dice tienes que utilizar el cinturón porque se sabe que el cinturón va a salvar tu vida si tienes un choque y de todo. Y yo no digo nada, tengo que ponerme mi cinturón, es la ley, pero con la mascarilla hago todo un drama, hago toda una cuestión que he entrado de decirme el gobierno no me puede decir, no, el gobierno te puede decir cuando está en peligro el bienestar del común, de la comunidad,
el gobierno está en derecho de decirte no por el bien de la comunidad. Primero está el bien de toda la comunidad que tu propio bien. Entonces, primero está la libertad de todos antes que mi propia libertad, de mi propio derecho. Que acuérdese que mi derecho de libertad termina donde empieza la del otro, donde empieza la del otro hermano y de la otra hermana. Entonces hay que ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces, a veces queremos ser más papa que el papa. Esto quiere decir que a veces queremos ser más médico que los médicos. Las organizaciones mundiales de la salud no tienen que ver nada ni con los presidentes, ni tienen que ver nada con los gobiernos, a nivel mundial. Y a veces decía el gobierno, pues entonces todos los gobiernos de todo el mundo se están poniendo de acuerdo para decir que nos quieren poner estas cuestiones de trabas en el mundo, que por un milagro de Dios ahora todos los presidentes se están poniendo de acuerdo en eso. No, es que son las medidas de una cuestión. Hay que entender que es una pandemia, hay que ver las estadísticas de las muertes que han habido, de que no estamos hablando de miles, sino de de unos poquitos, estamos hablando de miles y ahorita estamos hablando de millones de personas afectadas y entre ellas millones de fallecidos. Estamos hablando de hermanos fallecidos. Entonces, ¿qué diría yo? Por amor al prójimo, por amor a mi hermano, porque si soy cristiano, creo en el mandamiento del amor a mi prójimo, uso la mascarilla. No porque yo quiera o no quiera, es porque amo a mi hermano, amo a mi hermana. Y yo no sé si puedo o no puedo transmitirlo, si puedo o no puedo tenerlo. Por caridad a mi hermano, por caridad, por amor a mi hermana, la voy a usar, la voy a poner y la voy a usar, voy a mantener distancia. Por eso no me voy a congregar, no vamos a hacer esta reunión en persona, no vamos a hacer este tipo. ¿Por qué? Porque puedo poner en riesgo la salud de esa persona. Que le dio a este, que le dio al otro, le dio suavecito. No, eso no da mucho. Sí está fuerte, pero tampoco, no sé qué, no te va a morir, estoy joven, soy saludable. No lo sabemos. Como a muchos le da fuerte, a muchos le da poco, a otros les da más o menos, a otros los lleva a la tumba. Y te la vas a jugar. Al menos yo siempre lo he dicho, yo no quiero llevarme mi conciencia de que por mi imprudencia, por mi falta de amor, de no haber mantenido distancia, de no haber mantenido la mascarilla, yo contagié o fui parte de que esa persona se contagiara de algo y llegase a morir. Me tendría que ir con mi conciencia de que por esa persona se contagió en esa actividad, en ese momento que hubo, y llevarme por no haber respetado lo que expertos profesionales de la salud a nivel mundial lo están diciendo. Y en ese aspecto, lo otro que diríamos es la vacuna. Todos los obispos, que son los pastores, que son nuestros apóstoles de hoy en día, son los encargados de resguardar la doctrina de nuestra iglesia, de la misión de Jesucristo, empezando por el Papa hasta todos los obispos, han manifestado está bien en ponerse la vacuna, donde ya ellos se la han puesto, invitan a los fieles que se la pongan, que es lo poquito que tenemos no de protección total, no, pero por lo menos es algo para disminuir completamente el que se siga propagando el virus de persona a persona y es una de las formas de poder ir disminuyendo esto. Y entonces es esa. Una es por amor al prójimo, utilizo mascarilla, la uso por amor al prójimo, me pongo la vacuna. Obviamente sí, tiene algunas repercusiones, a alguna persona le da un poquito más fuerte la reacción, a otro le da un poquito menos, pero es donde están entrando los anticuerpos al cuerpo y obviamente igual cuando uno se pone la vacuna de la gripe, a veces hay gente que se pone la vacuna de la gripe y le dio gripe. ¿Por qué? Porque le acaban de poner los anticuerpos al cuerpo. Pero después de eso queda respaldado, el cuerpo queda fortalecido. Es completamente lógico. Pero ese sería mi consejo. Siga utilizando la máscara, siga manteniendo su distancia social, póngase la vacuna y seamos parte de la solución y no parte del problema.
seamos parte de la solución y no parte del problema. ¿Y por qué todo esto? Por amor a mi prójimo, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana. Y la última que tengo para el día de hoy, porque esta es respuesta corta, ya nos quedan 5 minutitos. ¿Cuál es la posición de la Iglesia respecto de países que tienen familias reales de la monarquía como Inglaterra? Esto salió por la pregunta que vino ahora del fallecimiento del príncipe Philip, que fue esposo de Elizabeth II. No hay nada oficial que la Iglesia saque con respecto a eso. Lo que sí tiene la Iglesia y nos invita a todos es respeto a las culturas y lo que es la diplomacia. Recordemos muy bien que hoy en día las monarquías no son como en las épocas antiguas. Obviamente, en la parte de la iglesia no está de acuerdo con respecto a una estructura de monarquía como gobierno, porque siempre sobreposición del gobierno. Hoy en día eso no existe en el mundo. La monarquía de hoy en día son figuras diplomáticas. La reina Isabel y las cuestiones de los príncipes son cuestiones de figuras diplomáticas. Tienen su primer ministro, que es el que gobierna Inglaterra. En España está el primer ministro. O sea, no es ella la que ejerce, la reina Isabel la que hace en las cuestiones del gobierno, sino que tiene simplemente una función diplomática, nada más. Funge como una función y tiene una tradición cultural de años, de años, de años. Si tú le preguntas a cualquier miembro de Inglaterra, es parte de su cultura, es parte de lo que tienen de su tradición cultural por años, por milenios. No voy a llegar yo como parte externo a decirles a ellos que vivan de su tradición y que no vivan, ya porque yo no he vivido esa tradición. Entonces tengo que tener respeto a la cultura de esos pueblos. Tengo que tener el respeto a las tradiciones de esas naciones, de esos pueblos. Es el respeto a lo que tenga. Que ellos quieran tener todavía esa estructura de ellos, que para ellos es importante la figura de eso desde antes de la época medieval. Para ellos eso es parte de la cultura. Quitarle eso es como quitar parte de la identidad de que es ser británico. ¿Eso qué me afecta a mí si yo no soy inglés? Tengo que respetar esa cultura de ellos, que ellos han nacido con eso, han traído eso, como también cada uno de nosotros tiene nuestras propias culturas. Es la misma cuestión diplomática. Nosotros tenemos acá la cuestión de los famosos, de los cantantes, de los actores de cine, y de eso no decimos nada. Toda posición, siempre que sea, dice la iglesia, que no estés, y eso es para todos, sea príncipe o sea rey o sea el título que usted le quiera poner, que son títulos simplemente de la sociedad, pero todos estamos llamados a ser personas que buscamos el bien común, respetamos a los demás, amamos a las demás personas y trabajamos por los valores del evangelio, que son también valores de la humanidad. Entonces, sea de la posición social que yo tenga, siempre tienes que amar al otro, sea de lo que sea. Si en el sentido, ¿por qué la gente se vuelve y los medios de comunicación le dan tanta pelota a todo eso? Porque simplemente a la gente le gustan esas cuestiones de popularidad, nuestra parte de humanidad. La parte de que sale a flote nuestra cuestión de pecado, de la popularidad, de estos que son actores de cine, de estos que son el sentido de posiciones de poder o estos que son cuestiones de cantantes, eso está entre nuestra parte humana. Y entonces los consideramos como posiciones porque son muy populares, porque la gente les gusta. Entonces, la iglesia, yo diría, ni le suma ni le resta, estén o no estén, no afecta la misión de la iglesia, que es siempre llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Sea este príncipe o no sea príncipe, sea este cantante famoso o no sea cantante famoso, a todos, desde el campesino hasta el maestro, hasta el príncipe, el rey, todos estamos llamados
a brindar amor a las demás personas, y eso es lo más importante. Lo demás, qué posición tenga, si este es presidente, si este es rey, si este tiene el título de príncipe, si este es un cantante, si este es un gran deportista famoso que gana millones por patear la bola nada más. Ahí podríamos evaluar también ese aspecto. O esta que es una modelo, son cosas de la vida, de la sociedad que existen entre nosotros, pero todos estamos llamados siempre a abrir un corazón hacia los demás. Siempre es el respeto, respeto a las culturas, respeto a la otra persona, respeto a las diferencias. No puedo comprender yo las cosas si no lo he vivido, si yo no soy de ahí. No puedo entenderlo porque no he vivido esa experiencia, porque no soy de esta cultura. Entonces no lo voy a comprender, no puedo hacer un juicio de acuerdo a mi propio criterio, de acuerdo a mi propia experiencia, de acuerdo a mi propia cultura. Tengo que respetar. Es de ahí. Obviamente, si hay una cuestión de abuso de poder, de abuso de violencia, de abuso de posición, que no solamente por ser reina, por ser príncipe, que puede ser también cualquier persona, eso sí no estamos de acuerdo, eso no va con los valores del evangelio, sea la posición o el título que le quieras poner a esa persona, el valor del evangelio siempre es paz, respeto, solidaridad, igualdad, inclusión, y va igual, sea tú el título que quieras tener dentro de la sociedad, siempre vamos a tener siempre las mismas obligaciones de ser cristianos en cualquier posición social que uno tenga. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esto es por hoy. Gracias por estar con nosotros. Tenemos acá para decir últimamente, los últimos que tengo acá, a Marina, Glotilde, Otto dice, muy bien dicho, hermano, se me hace difícil entender a las personas que se operan a usar bueno, no sé qué quiere decir ahí, están en contra de usar las mascarillas, dice. Gracias, Padre, por sus consejos. Gracias, paz y bien, dice Marina Isabel Rojas. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Qué lindo poder compartir este tiempo con ustedes. Compartan con sus amigos, con otras personas, con su familia. El próximo miércoles tenemos unas preguntitas por ahí, pero ya no tengo más preguntas más las del próximo miércoles. O sea que si no mandas tu pregunta de hoy en 15, no sé si no habrá programa. Entonces, no te quedes con tu duda, no te dé pena, no te dé vergüenza. Busquemos preguntas concretas que nos ayuden a todos, catequéticas, de enseñanza doctrinal, de cosas de tu fe que después dice, ay, ¿por qué no pregunté? ¿Ok? Entonces no pierdas la oportunidad. Nos vemos de hoy en 8. Cuídense muchísimo y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver si el próximo miércoles tenemos a Javier, que él es apasionado por la Escritura, para responderme una pregunta de Sagrada Escritura. Si él no puede de hoy en 8, sería de hoy en 15. Tengo que hablar con él a ver si quiere entrar al programa, que sea él mismo el que responda a esa pregunta de Sagrada Escritura que me hicieron hace como 15 días. Gracias, mis queridos amigos. Voy a quitar mi mirada de ustedes para poder por acá utilizar y administrar acá el programa. Bueno, Dios me lo bendiga. Cuídense muchísimo,